Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Registrando el cerebro. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre los procesos de registro del cerebro que creo que son interesantes. En primer lugar, hay que destacar que las fluctuaciones de los campos eléctrico y magnético del cerebro se pueden registrar ya desde hace bastantes años. Se sabe también que el cerebro consume la quinta parte de la energía del cuerpo humano. Cuando pensamos de forma activa, nuestro gasto energético aumenta muy poco, al contrario de lo que se podría pensar en un primer momento, porque si pensamos, si razonamos, si memorizamos, si leemos, aparentemente tendría que haber un consumo energético mucho mayor en función de esta actividad, diríamos, intelectiva que estamos realizando. Pero en realidad no es así. Afortunadamente, podríamos decir. El neurólogo alemán Hans Berger, que nació en 1873 y murió en 1941 y que fue psiquiatra, además, es el padre de la que se denomina electroencefalografía. Y ciertamente es una disciplina muy importante, que es muy útil para el estudio de las cuestiones cerebrales, del funcionamiento cerebral en general, y como se sabe hay distintos tipos de ondas cerebrales, ondas alfa, ondas beta, ondas delta, etc. Las ondas beta, por ejemplo, oscilan entre 12 y 30 hercios por segundo, o lo que es lo mismo, tiene una frecuencia de las ondas pues muy elevada. Diríamos que las ondas beta están relacionadas directamente con el pensamiento consciente, con el pensamiento lógico, con la lectura, con la escritura, con las actividades de socialización, etc. Por otra parte, dentro de la investigación sobre el cerebro, pues hay múltiples modalidades y una de ellas es, por ejemplo, el hiperescaneo, que permite registrar o analizar dos cerebros en interacción, lo cual es muy útil, por ejemplo, en la investigación o en las investigaciones de la neurociencia, porque el uso del hiperescaneo hace que se conozcan de mejor manera las bases neurológicas de la interacción social, por ejemplo, en cuestiones como la empatía o la inteligencia emocional. Es muy útil este hiperescaneo. Por otra parte, un médico y científico brasileño que se llama Miguel Nicolelis, nacido en 1960, dice, por ejemplo, que con sus miles de millones de neuronas interconectadas, pues la interacción cambia de milisegundo en milisegundo. Por lo tanto, el cerebro, dice él, humano, es un sistema complejo arquetípico. Es verdad, diríamos que los cambios en las conexiones neuronales se producen pues, cada milisegundo o incluso menos si lo analizamos desde un punto de vista atómico o incluso de microanálisis del funcionamiento de los iones, etc. Es posible, por otra parte, estimar el grado de comunicación entre las diferentes áreas cerebrales a partir de las señales que se registran en la electroencefalografía, en el electroencefalograma. Y, por tanto, pues esto es algo muy importante a tener en cuenta. De hecho, en los avances de la inteligencia artificial, de la simulación, dentro de la neurociencia, por ejemplo, ya se ha conseguido que sillas de ruedas controladas por la mente a través de una interfaz cerebro-máquina que utiliza electrodos y elementos de inteligencia artificial, pues el cerebro sea capaz de controlar, diríamos, ese movimiento de la silla de ruedas. Y esto es algo pues muy notable. También se ha conseguido, por ejemplo, con prótesis y con trajes, por ejemplo, especiales para poder caminar, exoesqueletos que se denominan, etc. Y esto es solo el principio. Existen otros muchos avances en la emulación del cerebro o lo que se puede llamar también modelización digital de la mente humana. Esto significa pues simular los procesos de la mente, que son complejos, y podemos realizar varias preguntas retóricas, pero que yo creo que ya tienen una contestación previsible. Por ejemplo, una de ellas sería: ¿llegará un día en que una máquina podrá pensar como un ser humano? Yo estoy convencido de que sí, llegará ese día y más pronto de lo que pensamos, porque ya las investigaciones en neurociencia están muy avanzadas y aunque pueden quedar años o décadas para que esto se consiga, yo creo que en un plazo de tiempo de varias décadas o incluso menos se conseguirá. Otra cuestión es si ese pensamiento será muy similar al del ser humano o no, pero pues yo creo que en varias décadas se va a conseguir, insisto.
Pero hay muchos modelos dentro de la neurociencia y dentro de pues, este registro de actividad cerebral que sirve para que haya nuevas conquistas en el ámbito del conocimiento del cerebro y también, por supuesto, nuevas funcionalidades, nuevas utilidades de cara pues a muchas cuestiones. Por ejemplo, en relación con el aprendizaje y, diríamos, con sistemas de inteligencia artificial, etc. Existe, por ejemplo, el denominado modelo de Hodgkin y Huxley, que se centra en investigaciones que son cruciales para comprender y modelizar matemáticamente cómo se activan e inactivan los canales iónicos de las membranas neuronales de estas células cerebrales, que son las neuronas. Y también es algo a destacar el modelo del conectoma, ya que es esencial para conocer mejor el funcionamiento cerebral, porque este modelo del conectoma es esencial para aprender más del funcionamiento de las regiones que tienen alta densidad de conectividad neuronal. Pero es que además también hay que tener presente que un conectoma es un mapa de las conexiones entre las neuronas del cerebro. Ya sabemos que el funcionamiento cerebral se basa especialmente en las sinapsis eléctricas y químicas, porque para comprender los circuitos neuronales y conocer cómo funcionan las sinapsis, tanto químicas, que son las más predominantes, como eléctricas, es necesario, indudablemente, también hacer una descripción matemática de esta dinámica de las conexiones y del funcionamiento de la sinapsis. Por tanto, estamos en un campo que se puede llamar decodificación del cerebro, o un ámbito de investigación que puede llamarse de esta forma. Podemos decir, indudablemente, que todo lo que somos está en nuestro cerebro, tanto emociones como sentimientos, pensamientos, recuerdos, aprendizajes, etcétera, etcétera. Y los patrones de actividad cerebral se pueden registrar con electrodos o con potentes sensores superconductores. Y también se puede investigar y analizar a nivel microscópico cómo funciona el cerebro, porque esto tiene su origen en la suma de potenciales de acción químico-eléctrica de los millones y millones de neuronas que se disparan de manera sincronizada muchas veces cada segundo. En consecuencia, está claro que todo este ámbito de la neurociencia está creciendo de una forma rápida y en pocos años se verán grandísimos avances que mejorarán nuestra vida de muchas maneras, y de hecho esto ya se está viendo, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito, por ejemplo, de la conectividad o lo que se llama la realidad aumentada, y en el ámbito de Internet también, por ejemplo, con el desarrollo de aparatos de aprendizaje, de técnicas de aprendizaje también mejor desarrolladas, y sobre todo con el desarrollo, por ejemplo, de los sistemas de aprendizaje virtual, por ejemplo, que utilizan procedimientos que están basados en estas modelizaciones digitales que está desarrollando la neurociencia. Por tanto, el futuro es muy esperanzador y considero que dentro de 10, 20 o 30 años pues habrá unos avances espectaculares en el ámbito de la neurociencia que repercutirán muy positivamente en la vida de muchísimas personas. Además, también esto va relacionado con la posible curación de distintos tipos de enfermedades cerebrales o, diríamos, la mejora de las condiciones de vida de las personas que tienen enfermedades cerebrales también. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.